Emily Rose y Anneliese Michel son nombres que se han convertido en sinónimos de historias aterradoras de posesión demoníaca. Anneliese Michel, nacida en 1952 en Baviera, Alemania, fue una joven devota y profundamente religiosa cuya vida tomó un giro oscuro cuando comenzó a mostrar signos de lo que muchos creían era una posesión demoníaca. Emily Rose, aunque un personaje ficticio basado en Anneliese, se hizo famosa a través de la película El exorcismo de Emily Rose, que retrató de manera escalofriante su lucha contra las fuerzas oscuras. Anneliese Michel creció en una familia católica estricta y mostró una devoción religiosa desde una edad temprana. A pesar de ser una niña feliz y activa, su vida cambió drásticamente cuando comenzó a sufrir de convulsiones a los 16 años, que más tarde se diagnosticaron como epilepsia. Si te gustan las historias de terror, dale a like y suscríbete para más historias de miedo que no te dejarán dormir. Sin embargo, estos síntomas pronto se acompañaron de comportamientos inexplicables que no podían ser explicados por la ciencia médica, lo que llevó a su familia y a ella misma a creer que estaba siendo atormentada por fuerzas sobrenaturales. La historia de Anneliese Michel y Emily Rose destaca la delgada línea entre la ciencia y la fe, el escepticismo y la creencia. Mientras que Anneliese fue sometida a numerosos exorcismos en un intento desesperado por liberarla de lo que se creía eran múltiples demonios, Emily Rose sirvió como una ventana cinematográfica para explorar los horrores y dilemas éticos que rodean tales casos. Ambas historias, aunque separadas por la realidad y la ficción, reflejan una lucha profundamente humana contra lo inexplicable y lo aterrador. Los primeros signos de que algo iba terriblemente mal con Anneliese Michel comenzaron a manifestarse a través de episodios de convulsiones y comportamientos inexplicables. Aunque inicialmente diagnosticada con epilepsia, sus síntomas pronto tomaron un giro hacia lo bizarro y aterrador. Anneliese comenzó a experimentar alucinaciones visuales y auditivas, viendo rostros demoníacos y escuchando voces que la insultaban y la maldecían constantemente. Estos episodios no solo afectaban a Anneliese mentalmente, sino que también comenzaron a influir en su comportamiento diario. Empezó a desarrollar una aversión intensa hacia objetos y símbolos religiosos, como crucifijos y agua bendita, llegando incluso a destruirlos en episodios de furia incontrolable. Sus padres y amigos observaron cómo la joven devota se transformaba en alguien que parecía poseída por una fuerza oscura y maligna. La transformación de Anneliese no solo fue evidente en su comportamiento, sino también en su apariencia física. Sus amigos y familiares notaron cambios drásticos en su rostro, que parecía retorcido en expresiones de dolor y odio durante sus episodios. La situación se volvió tan grave que Anneliese abandonó la escuela y se aisló cada vez más, sumida en un tormento que parecía no tener fin. Estos comportamientos inexplicables fueron los primeros indicios de una lucha interna que la llevaría a buscar ayuda en lo paranormal.es y Voces, el comienzo del terror. Las visiones y voces que Anneliese Michel comenzó a experimentar marcaron el verdadero comienzo del terror para ella y su familia. Estas alucinaciones eran intensas y perturbadoras, llenando su mente con imágenes demoníacas y voces amenazantes que la acosaban día y noche. Anneliese describía ver rostros demoníacos que la seguían a todas partes, burlándose de ella y susurrándole terribles blasfemias al oído. Las voces no solo la atormentaban con insultos y amenazas, sino que también le ordenaban realizar actos autodestructivos. Estas instrucciones la llevaron a infligirse daño a sí misma, golpeándose y rasguñándose en un intento desesperado por silenciar las voces. La intensidad de estas experiencias dejó a Anneliese y a su familia en un estado de constante temor y confusión.
ya que ninguna explicación médica podía justificar lo que estaba sucediendo. El tormento mental que Anneliese sufría comenzó a afectar gravemente su salud física. Su cuerpo se debilitaba por la falta de sueño y las constantes convulsiones, y sus episodios de autoagresión la dejaban llena de moretones y cortes. La familia Michel, desesperada y sin saber a quién acudir, comenzó a considerar la posibilidad de que lo que Anneliese experimentaba no podía ser tratado con métodos médicos tradicionales. La creencia de que estaba siendo atacada por fuerzas demoníacas se fortaleció, y con ello la búsqueda de un exorcismo se convirtió en su última esperanza. El primer contacto directo de Anneliese Michel con lo paranormal fue un evento que su familia nunca olvidaría. En un intento por encontrar alivio para su tormento, Anneliese y sus padres buscaron la ayuda de un sacerdote local, quien inicialmente se mostró escéptico, pero accedió a visitar su hogar. Durante esta visita, los comportamientos de Anneliese se intensificaron, mostrando una reacción violenta y aterradora hacia los objetos religiosos que el sacerdote llevaba consigo. Durante esta visita, Anneliese comenzó a hablar en lenguas desconocidas, con una voz que no era la suya. Sus palabras eran una mezcla de blasfemias y amenazas dirigidas hacia el sacerdote y su familia. La intensidad de su reacción ante la presencia del sacerdote y los objetos sagrados convenció a sus padres de que estaban tratando con algo más allá de una enfermedad mental. La familia Michel, ahora más convencida que nunca de que su hija estaba poseída, pidió al sacerdote que realizara un exorcismo formal. El sacerdote, aunque inicialmente reacio, comenzó a considerar la posibilidad de que Anneliese estuviera verdaderamente poseída. Informó a la diócesis local, detallando los eventos y solicitando permiso para realizar el exorcismo. La iglesia, siguiendo su protocolo, exigió una evaluación detallada antes de otorgar el permiso. Durante este periodo de espera, los fenómenos paranormales en la casa de los Michel se intensificaron, dejando a la familia atrapada en un ciclo de terror y desesperación mientras aguardaban la intervención divina. La decisión de buscar un exorcismo formal para Anneliese Michel fue tomada tras meses de intensos sufrimientos y episodios que no podían ser explicados por la medicina convencional. Los padres de Anneliese, profundamente religiosos, creían firmemente que su hija estaba bajo el control de fuerzas malignas y que solo un exorcismo podría liberarla. La desesperación y el miedo que sentían ante la continua deterioración de su hija los empujaron a buscar ayuda en la iglesia. Los síntomas de Anneliese no solo persistían, sino que se volvían más violentos y peligrosos. Aparte de las visiones y voces, comenzó a mostrar una fuerza sobrehumana, hiriéndose a sí misma y atacando a quienes intentaban ayudarla. Estas manifestaciones aterradoras reforzaron la creencia de la familia en la posesión demoníaca. La situación se volvió tan crítica que el sacerdote local, quien inicialmente dudaba, se unió a la familia en su petición a la diócesis para realizar un exorcismo. La iglesia, después de revisar el caso y realizar varias evaluaciones, finalmente concedió el permiso para el exorcismo. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y temor por parte de la familia Michel. Sabían que el proceso sería largo y arduo, pero estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para salvar a su hija. La preparación para el exorcismo comenzó, con la familia y el sacerdote preparándose para enfrentarse a lo desconocido y lo aterrador en una batalla por el alma de Anneliese. El primer ritual de exorcismo realizado sobre Anneliese Michel fue una experiencia estremecedora que dejó una marca indeleble en todos los presentes. El sacerdote Ernst Alt, junto con su colega Arnold Renz, comenzaron los rituales siguiendo estrictamente el rito romano, una serie de oraciones y conjuros diseñados para expulsar a los demonios del cuerpo del poseído.
La atmósfera en la casa de los Michel era tensa y cargada de una sensación de anticipación aterradora. Durante el exorcismo, Anneliese mostró una resistencia feroz. Sus gritos llenaban la habitación y su cuerpo se contorsionaba en posiciones imposibles. La joven manifestaba una fuerza sobrehumana, requiriendo que varios miembros de la familia y asistentes la sostuvieran para evitar que se hiciera daño o lastimara a otros. Sus ojos, normalmente llenos de vida, parecían vacíos y oscuros, y su voz cambiaba a registros graves y amenazantes que no eran naturales para una joven de su edad. Los primeros rituales no trajeron la liberación inmediata que la familia había esperado. En lugar de eso, parecía que los demonios dentro de Anneliese se enfurecían más con cada intento de expulsión, luchando con una fuerza redoblada. A pesar del agotamiento físico y emocional, tanto los sacerdotes como la familia continuaron con los rituales, creyendo firmemente que era su deber liberar a Anneliese de las garras del mal. Cada sesión de exorcismo se convertía en una lucha desesperada contra lo desconocido y lo maligno, aumentando el miedo y la desesperación de todos los involucrados. Las noches durante los exorcismos de Anneliese Michel se convirtieron en verdaderos episodios de horror que desafían la comprensión humana. Cada sesión nocturna estaba marcada por intensas manifestaciones de lo que parecía ser una lucha interna entre Anneliese y las fuerzas demoníacas que afirmaban poseerla. Los gritos desgarradores de Anneliese, llenos de dolor y desesperación, resonaban en la casa, aterrorizando a todos los presentes y dejándolos con una sensación de impotencia. Los detalles de los exorcismos eran espeluznantes. Anneliese, en sus estados de trance, hablaba en lenguas muertas como el latín y el arameo, a pesar de no tener conocimiento previo de estos idiomas. Sus ojos se volvían vidriosos y su voz adquiría tonos guturales y sobrenaturales, declarando ser múltiples entidades malignas, incluyendo figuras históricas como Caín, Judas y Nerón. La descripción de los demonios a través de la voz de Anneliese era tan vívida y detallada que muchos creían que realmente estaban en presencia de seres infernales. Los rituales continuaron noche tras noche, con el padre Alt y el padre Renz recitando incansablemente las oraciones y conjuros del rito romano. La familia Michel, agotada y desesperada, observaba con horror cómo su hija sufría. Anneliese mostraba señales físicas de deterioro, con heridas autoinfligidas, pérdida de peso extrema y un estado de debilidad alarmante. A pesar de estos signos preocupantes, la familia y los sacerdotes estaban convencidos de que el exorcismo era la única esperanza para liberar a Anneliese del mal que la consumía. A medida que los exorcismos continuaban, el terror en la casa de los Michel se intensificaba. Las manifestaciones demoníacas se volvieron cada vez más violentas y peligrosas, poniendo en riesgo no solo la vida de Anneliese, sino también la de aquellos que intentaban ayudarla. Las sesiones de exorcismo se convirtieron en verdaderas batallas campales, donde la joven parecía poseída por una fuerza incontrolable y maligna. Los ataques físicos se hicieron más frecuentes y brutales. Anneliese se golpeaba contra las paredes, mordía a quienes intentaban sujetarla y mostraba una fuerza sobrehumana que desafiaba la lógica. Su rostro, una vez dulce y angelical, se contorsionaba en expresiones de odio y sufrimiento. Sus gritos de dolor y blasfemias resonaban por toda la casa, llenando a todos con un miedo paralizante. Los sacerdotes, a pesar de su experiencia y fe, comenzaron a dudar de su capacidad para expulsar a los demonios. Además de los ataques físicos, la casa misma parecía ser un epicentro de actividad paranormal. Objetos se movían por sí solos, se escuchaban ruidos inexplicables y las luces parpadeaban sin razón aparente. Los padres de Anneliese comenzaron a temer que los demonios no solo estaban dentro de su hija,
sino que también estaban tomando control de su hogar. La atmósfera era tan pesada y opresiva que respirar se sentía como un esfuerzo hercúleo y la esperanza de liberar a Anneliese se desvanecía con cada día que pasaba. El último exorcismo de Anneliese Michel fue la culminación de meses de lucha agotadora contra las fuerzas oscuras que la habían poseído. El 1 de julio de 1976, los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz se prepararon para lo que sería la sesión final, con la esperanza de liberar a Anneliese de una vez por todas. La familia, desgastada pero llena de fe, se unió en oración, rogando por un milagro en medio de la desesperación. Durante esta última sesión, las manifestaciones demoníacas alcanzaron su punto máximo. Anneliese se debatía violentamente, su cuerpo retorciéndose de formas imposibles mientras gritaba en múltiples voces. Los sacerdotes, recitando las oraciones de exorcismo con fervor renovado, sintieron la opresión de una presencia malévola que parecía resistirse con todas sus fuerzas. La intensidad del exorcismo dejó a todos exhaustos, tanto física como emocionalmente. A medida que la noche avanzaba, Anneliese mostró momentos de claridad entre los episodios de posesión. En un momento de lucidez, pidió a los presentes que rezaran más, expresando su amor por Jesús y la Virgen María. Su estado se deterioró rápidamente después de esto, y en las primeras horas de la mañana, Anneliese Michel falleció. Su muerte dejó a su familia y a los sacerdotes devastados, enfrentándose a la realidad de que, a pesar de sus esfuerzos, no habían podido salvarla de las garras del mal. La muerte de Anneliese Michel marcó un trágico y controversial final a una historia que había estado llena de horror y misterio. Su fallecimiento provocó una tormenta mediática y una investigación judicial que buscaba respuestas y culpables. La autopsia reveló que Anneliese había muerto de malnutrición y deshidratación, lo que llevó a la acusación de negligencia criminal contra sus padres y los sacerdotes que realizaron los exorcismos. El juicio que siguió fue un evento altamente publicitado que dividió la opinión pública. Mientras algunos defendían las acciones de la familia y los sacerdotes, argumentando que habían actuado de acuerdo con sus creencias religiosas y con la intención de salvar a Anneliese, otros los acusaban de haber causado su muerte al no proporcionarle atención médica adecuada. Los testimonios desgarradores y las grabaciones de los exorcismos presentadas durante el juicio dejaron una impresión imborrable en todos los presentes. A pesar de la condena y la controversia, la historia de Anneliese Michel sigue siendo un enigma que desafía la comprensión. Su caso ha inspirado numerosas investigaciones, libros y películas, manteniendo viva la discusión sobre la naturaleza de la posesión demoníaca y los límites entre la fe y la ciencia. La tragedia de Anneliese Michel es un recordatorio sombrío de los peligros que pueden surgir cuando el miedo y la desesperación se encuentran con lo desconocido. Y su historia continúa siendo una advertencia y un misterio que perdura en el tiempo. Si te ha gustado, síguenos para más historias de terror que siguen atormentando a la gente en las noches más oscuras y solitarias.